Vamos a entrar entonces un poco a conversar en esta primera parte sobre el estudio de la mecánica de suelos, sobre la motivación respecto a la mecánica de suelos. Entonces estábamos hablando hace un momento, ¿no? Justamente de las expectativas que ustedes tenían y yo les mencionaba cuando presentaba el logro que las obras de infraestructura se apoyan sobre suelo, trabajan sobre suelo, ¿no? Y yo no puedo apoyar un elemento sobre una superficie si no la conozco, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, traer un paquete, ¿no? Recibir un paquete y colocarlo encima de una mesa, ¿no? Que de repente está medio inestable, ¿no? Entonces yo primero medio que veo qué material es, si va a resistir o no, o de repente veo por ahí una mesa de vidrio, ¿no? Entonces, y esa mesa de vidrio de repente tiene un vidrio muy delgadito, entonces ya me quedo en la duda de si puedo colocar mi elemento ahí o no. Veo una mesa un poco más robusta, no, sí, y coloco mi elemento. No apoyamos, ¿no? Así en nuestro día a día, no apoyamos cosas sobre superficies que no estamos seguros que van a soportar esos elementos que estamos apoyando, ¿cierto? Lo mismo ocurre en obras de infraestructura, solo que en una escala mucho mayor. Yo debo conocer sobre qué voy a apoyar, con qué elemento, con qué material voy a trabajar y voy a tener que interactuar o mi estructura interactuar con ese material, ¿no? Entonces yo debo conocer qué es lo que hay, porque lo que nosotros vemos es aquí, la superficie, y nosotros queremos saber qué es lo que está aquí abajo, y a simple vista no lo vemos. Tenemos que hacer, tenemos que extraer muestras, tenemos que hacer sondeos, tenemos que hacer excavaciones en algún momento, ¿no? Y cuando yo conozca, ¿sí? Cuando yo sepa qué es lo que hay por debajo de la superficie, entonces yo podré decidir, ese suelo tiene esas características, propiedades, entonces puedo utilizar una cimentación superficial, ¿no? Y esa cimentación superficial la vas a poder dimensionar en el curso siguiente. Pero ya conoces en qué condición está el suelo, ¿no? Ya sabes las propiedades, sus características, de tal forma que tú decidas por una cimentación superficial. No, en estas condiciones, con estas propiedades, yo necesito una cimentación profunda. Entonces, ya en el curso siguiente vas a dimensionar la cimentación profunda, pero en mecánica de suelos vas a poder identificar las características, las propiedades, los comportamientos que tiene un suelo, de tal forma que te permita identificar qué tipo de solución vas a dar. La mecánica de suelos estudia eso, estudia el suelo, estudia aquello que no vemos, pero con el que trabajamos directamente. ¿De acuerdo? Y la aplicación, vamos a ver más adelante, pero aquí de manera general, solo en esta imagen podemos ver una presa, podemos hablar de edificaciones, podemos hablar de carreteras, podemos hablar de pistas de aeropuerto, podemos hablar del suelo como material de construcción en el caso de las presas, por ejemplo, ¿no? Y así otras aplicaciones, ¿sí? Y así como yo les mencioné que nosotros necesitamos conocer al suelo y que muchas veces nosotros llegamos a un área, ¿no? Y no podemos saber al 100% qué es lo que está por debajo de esa superficie, tenemos la necesidad de obtener muestras y de llevarlas al laboratorio y ensayar esas muestras para inferir el suelo que está por debajo en esa zona. ¿Ok? Porque lo primero que nosotros debemos aprender en este curso es lo siguiente. El suelo es heterogéneo. No hay suelo igual. ¿Ok? Yo puedo abrir una excavación aquí, ¿no? Por ejemplo, en este área. ¿Ok? Y sé que este suelo es de esta forma porque de repente saqué una muestra y realmente, ¿no? Salió que este suelo estaba apto y tenía la capacidad portante para que yo coloque mi estructura. Pero de repente yo puedo por aquí hacer otra excavación y este suelo no ser igual al que yo acabé de excavar.
¿no? Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que estar atentos porque el suelo tiende a darnos siempre sorpresas, ¿no? En caso de edificaciones, nosotros controlamos un área, ¿no? Entonces, podemos controlar el área en donde estamos trabajando. En el caso de carreteras, es un cuanto más complicado porque tenemos una longitud de vía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 500 kilómetros de carretera. Imagínense los diferentes tipos de suelo, las diferentes situaciones con las que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y muchas veces una solución que yo aplico en un lugar, no le puedo hacer control C, control V para el otro lugar. ¿Por qué? Porque el suelo ya cambia, porque ya está en otras condiciones, pero es igualito. No, no es igualito. Yo voy a tener que ensayar y analizar para ver si se parece. ¿Ok? Entonces ahí está el qué de trabajar con suelo. Y lo interesante de trabajar con suelo es eso, que es heterogéneo. ¿Ok? Entonces es complicado, ¿no? Siempre podemos encontrar algún tipo de sorpresa. ¿Ok? Sí, porque, a ver, y ahí va también lo siguiente. Cuando nosotros elaboramos un estudio de mecánica de suelos, no estoy hablando de manera general, cuando nosotros elaboramos un estudio de mecánica de suelos, nosotros trabajamos bajo las normativas, ¿sí? Bajo las normas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un área para una edificación y la norma me dice que tengo que hacer, no sé, 7 ensayos. ¿Ok? 7, hago mi plan de exploración geotécnica y tengo que tener 7. Dentro de ese área, para esa estructura que voy a colocar, me piden 7. Esas 7 calicatas o 7 SPTs o 7 ensayos que yo voy a realizar de manera general, me van a dar la información y me van a permitir inferir el suelo que está por debajo de ese área donde voy a trabajar. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo veo aquí en planta, ¿sí? Yo tengo aquí este área y coloco y he sacado 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? He hecho 7 investigaciones geotécnicas para saber cómo es este suelo. Si yo hago aquí un perfil, ¿no? Supongamos, ahora lo estoy viendo de perfil, entonces yo tengo aquí en diferentes, ¿no? Mis, mis, mis exploraciones, ¿ok? Mis ensayos. Entonces yo digo, bueno, hasta en este ensayo era hasta aquí este tipo de suelo, hasta aquí este otro estrato, así de manera general, ¿ok? Puedo tener en cada uno de estos. Entonces yo infiero, porque yo solo conozco lo que he sacado en de este volumen aquí, ¿sí? Hay un espacio, ¿sí? Que yo no he cubierto, ¿ok? Hay este espacio aquí, entre uno y otro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros inferimos, por eso colocamos líneas punteadas, de que los estratos se dan de esa forma. Tal vez mi dibujito no está tan bueno. Voy a borrar esto y voy a hacerlo en escala mayor. ¿Okay? Supongamos que entre uno y otro nada más, yo voy a tener así. Voy a borrar esto primero para poder tener aquí. Supongamos que yo tengo aquí el perfil y tengo un ensayo aquí y otro acá, ¿no? A uno lo hice a esta profundidad, a otro lo hice a esta otra profundidad. Entonces nosotros inferimos, nosotros decimos que estos estratos tienen más o menos esta configuración. Y así voy al otro, ¿no? Al otro, a la otra investigación geotécnica que está por aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy infiriendo, estoy suponiendo que esto se mantiene constante. Yo he cumplido con la norma porque la norma me decía 7. ¿De acuerdo? Yo he presentado los resultados y hemos inferido que es así, que eso es lo que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Eso estamos suponiendo. Pero cuando vamos y excavamos, de repente por aquí el medio, entre esos dos,
¿no? Había, no sé, pues un ojo de agua o un material en donde estaba aquí acumulado agua. Entonces cuando fui a excavar, este agua quiso salir y ahí me inundó el área, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos de interesante en el suelo, ¿no? No sabemos al 100% cómo es por debajo de la superficie, solo vamos a ver cuando excavamos. Y eso es lo que yo les decía, en carreteras tenemos una longitud mucho mayor y vamos a encontrar casos y casos, ¿ok? ¿Me deja entender? Muy bien. Entonces veamos esta imagen, un poco para reforzar lo que acabamos de decir. Esta es una imagen típica del curso, ¿ok? El escenario es el siguiente. Te acaban de contratar como ingeniero residente, van a ser 15 pisos y 5 sótanos. Cuentas con todos los planos, porque ya has comenzado la obra, quiere decir que ya te autorizaron. Además cuentas con el estudio de mecánica de suelos. Entonces, ya tienes esa parte también. Y llegas a la obra y encuentras esta situación en la que pues aquí habrán excavado ¿cuánto? 1,5 metros tal vez, máximo, ¿no? Llegamos aquí, excavamos y encontramos agua. ¿Qué hacemos? No podemos salir corriendo porque somos los ingenieros residentes. Entonces tenemos que resolver el problema. ¿Qué hacemos? Ideas. Dime, Ronald. ¿Me logra escuchar? Bom sí. Ah, claro, ese era, ajá, yo trabajaba en la selva y, por ejemplo, a 1,5 metros nace agua. Un motobomba Uh -huh. saca la masa un poco Yeah. más vaciando, ¿no? Motobomba. Ok. ¿Con cuántas? ¿Con cuántas motobombas o cuántas bombas sacaría este agua? Va a depender de qué. Del presupuesto, ok. Del volumen, ¿no? Del volumen de agua que hay, del caudal, ¿no? Que necesito bombear, ¿sí? Del presupuesto también, ¿no? Porque de repente, bueno, aquí en primer lugar, con esto, ya mi programación sufrió una alteración, ¿no? Ya alteré la programación, porque esto no estaba dentro de la programación. Ok, te van a decir, sácame ese agua para allá. Necesitas, no sé, 10 bombas, 10 motobombas. Y no necesariamente las motobombas en esta zona voy a tener que tener también cisternas, ¿no es cierto? Y este agua lo tengo que llevar a algún lugar, ¿no? Donde no lo voy a dejar corriendo en la pista, ¿no? Entonces, además también necesito cisternas. Estas 10 motobombas de repente saco esto en 2 días o una semana, no sé, depende. Ya alteré mi programación, ya alteré mi presupuesto, porque eso de ahí no estaba dentro de lo planeado, ¿no es cierto? Pero el suelo es así, pues, ¿qué podemos hacer? Así es, cuando nosotros, no, porque han hecho el estudio de mecánica de suelos, el estudio de mecánica de suelos está aprobado. Como yo les decía, la norma me dijo que sacara mis exploraciones geotécnicas y por ahí yo lo hice según la norma, tengo aprobado porque tengo todos los planos y estoy construyendo. Solo que nosotros, como les decía, nosotros inferimos, suponemos que con esos ensayos nosotros tenemos una idea del suelo que está por debajo. Pero en suelos y en geotecnia lo que más tenemos son incertezas, ¿no? Tenemos más dudas, más incertidumbre que seguridades, digamos, ¿ok? Porque el suelo es así, es heterogéneo, nos sorprende. Obviamente esto no pasa en todas las obras, ¿no? Pero puede suceder, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que nosotros vemos aquí es justamente en ese sentido, ¿no? Sí, eso también, ¿no es cierto? Y yo no voy a esperar temporada de seca porque en la selva es bien difícil programar, ¿no? Y ahora más porque con los cambios climáticos ya no tienes exactamente una temporada fija, porque antes tú decías, no, la temporada de lluvias es de diciembre a marzo, ¿no? Y la temporada de secas, entonces vamos a esperar y por ejemplo, la pavimentación va a tener que ser en la época de seca, ¿no? Si es que así te lo permitía tu programación, ¿no es cierto? Pero ahora ya no tienes esa seguridad, porque con todos los cambios climáticos que ocurren, llueve cuando no tiene que llover, estamos con temperaturas altas cuando ya se supone que hace frío o algo así, ¿no es cierto? Entonces ahí cabe a nosotros también poder dar solución a ese tipo de problema, ¿ok? Así es, sí. Y hay algo también en puentes que es importante, que, las, que la mayoría de puentes tiene esa cierta deficiencia, ¿no? Eh, Ahora los ríos, ¿no? Como está lloviendo más, están más caudalosos, la fuerza de arrastre es mayor, ¿no? Muchos de los puentes han sido dimensionados hace mucho tiempo y las profundidades de socavación, o sea, cómo el agua ha ido lavando el cauce, ¿sí? Eh, Han ido aumentando también, ¿no? Entonces ahí hay problemas que acaban descalzando, ¿no? Los apoyos de los puentes y estos acaban fallando al final. Entonces, hay formas, ¿no? Comienza a ser ataguías, ¿no? Para poder, eh, digamos, eh, no reconstruir, pero sí habilitar mejor los puentes, etcétera, ¿no? Entonces ahí es todo un estudio también. Esa parte seguramente ustedes en su curso de recursos hidráulicos o en el propio curso de puentes ven ese análisis de socavación para poder dimensionar, ¿no? Y tener idea de la cimentación en los apoyos de puentes, porque además de la parte geotécnica, además de la parte estructural, en puentes entra la parte hidráulica también, ¿ok? Entonces, es, digamos, todos los cursos que ustedes llevan, ¿sí? Acaban complementándose unos entre otros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces sí, nosotros vamos a tener que establecer un sistema de bombeo, deprimir el nivel freático, identificar el caudal a bombear, saber qué tipo de suelo es, porque este suelo, por ejemplo, no se ve saturado, no está con agua por encima, ¿no? ¿Qué suelo será? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué granulometría? Todo eso vamos a estar viendo a lo largo de las semanas. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy específicamente vamos a hablar sobre conceptos generales, vamos a conversar más sobre la aplicación de la mecánica de suelos, ¿sí? Y comenzar por una breve, muy breve historia sobre la mecánica de los suelos en sí. Entonces, aquí en esta PPT única he tratado de resumir algunas eh, fechas importantes porque en verdad eh, ahí me he salteado varias, pero solamente para dar una idea. Al principio, ¿no? Nosotros sabemos que eh, la ingeniería, de manera general, nació en este espacio bélico, ¿no? Queriendo en las conquistas y queriendo aumentar territorios, etcétera. ¿No? Entonces, en ese caso fueron desarrollando técnicas y procedimientos para poder ganarle espacio, para poder transportar armas, para poder transportar personas, etcétera. Entonces, recién en la dinastía Zhou, se comienzan a dar recomendaciones para construir caminos y puentes, ¿sí?
En el siglo XVII aparecen recién las primeras contribuciones literarias sobre ingeniería de suelos, ¿okay? Que es lo que hoy llamamos de ingeniería geotécnica. En el siglo XVIII marca el comienzo de la ingeniería civil como la ciencia, ¿no? Como fundamento del diseño estructural, ¿no es cierto? Y por ahí nace la primera escuela, ¿no? De ingeniería civil. En 1773, Coulomb ya comienza a publicar o a investigar sobre la relación entre la resistencia al corte, la cohesión y fricción. Ya comienza a analizar parámetros de, eh, parámetros de resistencia del suelo. En 1857, Rankine presenta teoría de empuje de tierras, ¿no? En 1856, Darcy en Francia comienza a analizar el paso del agua sobre una masa, por una masa de suelo, ¿no? Ahí vienen los conceptos de permeabilidad del suelo, velocidad, caudal, etc. Y Stokes comienza a analizar la velocidad de caída de partículas sólidas en fluidos, ¿no? Que nosotros utilizamos en el caso de los suelos finos para poder establecer la cantidad de partículas finas en una masa de suelo. En 1911, Atterberg establece los límites de consistencia de los suelos finos, que digamos es para el conocimiento de los suelos finos, o la propiedad que nos interesa de los suelos finos es justamente su plasticidad, sus límites de consistencia. En 1913, Felenius desarrolla ya los primeros conceptos de análisis de estabilidad. En este caso desarrolla el método sueco del método sueco del círculo para calcular falla en taludes de suelo cohesivo, ¿no? Pero es en 1925 que Terzaghi presenta en Viena el tratado que pueden leer ahí porque nunca lo pronuncio bien, que hace que la mecánica de los suelos sea reconocida como una rama autónoma de la ingeniería, ¿no? Entonces nosotros consideramos a Carl Terzaghi como el padre de la mecánica de suelos y utilizamos sus aportes hasta hoy, ¿ok? Y en la época, Carl Terzaghi definió a la mecánica de los suelos como la aplicación de las leyes de la mecánica tradicional y la hidráulica, ¿no? Y ahí ves cómo se van juntando las disciplinas a los problemas de ingeniería relacionados con depósitos no consolidados de partículas, o sea, el suelo, que provienen de la desintegración mecánico-química de las rocas, ¿no? Y además dijo que la mecánica de los suelos comprende del conocimiento de la teoría del comportamiento de los suelos en estados de tensión. Quiere decir que yo quiero conocer el comportamiento del suelo cuando le aplico alguna solicitación, ¿no? Cuando le coloco algún esfuerzo, alguna carga, o cuando se la libero. La investigación también requiere de la investigación de las propiedades físicas de los suelos reales, ¿no? Entonces tengo que extraer muestras para poder identificar propiedades reales del suelo. Y además, la aplicación de problemas teóricos, o sea, de conceptos, ¿no? A resolución de problemas prácticos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos hasta hoy los aportes de Terzaghi en diferentes temas de lo que ingeniería geotécnica se refiere. Desde allí, mucho ha pasado, ¿no? Propuestas, investigación referente al estudio de los suelos ha ido aumentando, ¿no? Y en base a eso, nosotros ahora tenemos más de 50 revistas científicas solo en lo que a ingeniería geotécnica, ingeniería de suelos, mecánica de suelos se refiere, ¿no? Entonces, hay mucha investigación, hay bastantes aportes, ¿no? En lo que a también nuevas metodologías amigables con el medio ambiente, ¿no? Se refiere. Muy bien, entonces para dar una definición de la mecánica de los suelos, primero debemos entender que en un término más general,
¿no? La ingeniería geotécnica o la ingeniería de suelos comprende a la mecánica de suelos en sí, que es lo que nosotros estudiamos en este curso, a la mecánica de rocas, ¿no? Que en pregrado no hay un curso sobre mecánica de rocas, pero sí hay una especialización y cursos de posgraduación y maestrías, ¿no? Para ser mecanicistas de rocas. Pero nosotros dentro de la geotecnia analizamos las rocas como material de construcción o como material dentro de las soluciones de ingeniería, ¿no? Y la geología aplicada, ¿sí? A ingeniería, porque la geología es una carrera aparte, ¿no es cierto? Entonces nosotros aplicamos conceptos o requerimos el conocimiento de la geología aplicada a ingeniería, ¿no? Básicamente a los procesos geológicos, ¿no? De cuál ha sido la formación de los materiales que hoy forman los suelos, ¿sí? Para entender propiedades, características. Cuando hablamos de mecánica de rocas, entonces, les decía que estaba ligado a la investigación de las rocas como material de ingeniería, ¿no? Es más, lo primero que nosotros hacemos cuando hacemos una inspección técnica en obra, en una carretera, que es, digamos, donde más he actuado, lo primero que identificamos es si el talud es un suelo regular o si es un macizo rocoso, porque ahí los enfoques son completamente diferentes. La geología de la misma forma, nosotros lo vemos desde el punto de vista de la geología física, superficial, ¿no? Si nosotros encontramos formaciones geológicas dentro ahí, por ejemplo, vamos a limpiar un talud y encontramos una formación geológica, ahí debemos llamar al especialista, debemos llamar a un geólogo para que haga los ensayos, para que analice, mapee, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar un proyecto, nosotros debemos conocer los materiales que están presentes y qué propiedades posee. En este caso, nosotros trabajamos con suelo. Entonces, debemos conocer al suelo y debemos conocer esas propiedades. Para el caso de la definición en sí, cuando hablamos del concepto, Juárez y Rico en 2005, un poco que expresan nuevamente lo que Terzaghi ya había mencionado, ¿no? La mecánica de los suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica tradicional y la hidráulica a problemas de ingeniería civil que trabajan con sedimentos, ¿no? Con material, con suelo, ¿de acuerdo? Con acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas. Y a mí particularmente, esta definición del ingeniero Carlos Sousa Pinto me resulta interesante por lo siguiente. Comprende bien lo que nosotros desarrollamos en este curso y lo que van a desarrollar también en el curso siguiente. Dice, la mecánica de los suelos estudia el comportamiento de los suelos cuando tensiones son aplicadas. O sea, cuando le voy a colocar algo encima, ¿ok? Como es el caso de las fundaciones, de las obras de infraestructura, etc. Y también me interesa, y también estudia, perdón, el comportamiento del suelo cuando alivio esas tensiones. O sea, cuando tengo un área y voy a excavar. ¿Qué es lo que sucede con el suelo cuando excavo? Y además estudia también el comportamiento del suelo frente al escurrimiento de agua en sus vacíos, ¿no? Que en ese caso, el agua generalmente nos trae varios problemas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estudiamos el comportamiento en esas condiciones, ¿no? Cuando las tensiones son aplicadas, cuando son aliviadas, cuando hay agua en los vacíos. Algunas aplicaciones en la ingeniería de la mecánica. Sí, fundaciones me refiero a lo que son cimentaciones, ¿no? Fundaciones o cimentaciones. En el caso de las fundaciones, tenemos las fundaciones superficiales, profundas, sobre suelos blandos, sobre suelos expansivos. Podemos colocar cimentaciones en suelos blandos o no. ¿Qué tipo de fundación consideramos si encontramos estratos de suelos blandos? ¿O qué tipo de fundaciones consideramos si encontramos estratos de suelos expansivos?
¿cierto? Entonces ahí viene el análisis justamente de la mecánica de esos suelos. El suelo como material de construcción, en presas de tierra, en enrocados, en carreteras, en pistas de aeropuertos, ¿no? El análisis de estabilidad de taludes, cuando hacemos excavaciones y rellenos, ¿no? Lo que más en geotecnia, por ejemplo, hacemos, ¿no? Las actividades, digamos, que realizamos son o nosotros excavamos o nosotros rellenamos, ¿ok? Y además el análisis del suelo para poder identificar si son necesarias estructuras de contención o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a tomarnos unos 15 minutos y vamos después a ver algunos ejemplos de estas aplicaciones en la ingeniería. ¿De acuerdo? Listo.
Lice, por favor, ¿puedes bajar un poco la voz? ¿O podemos continuar? A ver, un ratito. Ok. A ver, ¿podemos continuar? Listo, gracias. ¿Sí se escucha bien? Listo, perfecto, gracias. Ay, disculpen ahí las bullas. Muy bien, vamos entonces a la parte de la aplicación. Estábamos hablando justamente de en qué situaciones podemos trabajar o necesitamos conocer al suelo. Aquí veíamos entonces, ¿no? En esta primera parte, ¿no? Las fundaciones como material de construcción, etcétera. Vemos en este caso una presa de tierra, ¿no? Para este caso específico, por ejemplo, ¿no? Un gran acúmulo de agua, ¿no? Está acumulando agua aquí. Entonces, esta estructura, ¿no? Esta obra de infraestructura aquí, eh, debe estar, debemos conocer el suelo con el que vamos a trabajar, debemos manejar la estabilidad de esta presa, porque el agua está ejerciendo presión sobre esta presa, ¿no? El agua está ejerciendo presión sobre esta presa. Imagínense que esta presa falle por algún motivo, ¿no? Porque no analizamos bien la estabilidad, porque de repente no colocamos la instrumentación para monitoreo, etcétera. Si esta presa rompe, toda esta zona acaba siendo inundada, ¿no es cierto? Y nosotros, además de perder obra de infraestructura, nosotros debemos de pensar lo siguiente. Nosotros como ingenieros civiles tenemos una responsabilidad social y nosotros tenemos responsabilidad también sobre la vida de las personas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este caso, hacemos un mal cálculo, dimensionamos de una manera equivocada, utilizamos parámetros que no corresponden y en algún momento esa obra puede fallar, ¿no? Vamos a atentar contra la vida de las personas, ¿de acuerdo? Si en todo caso rompe, ¿no? Toda esta zona se va a ver inundada, ¿ok? Ahora nosotros también utilizamos presas para justamente el acúmulo de residuos minerales. Entonces, imaginemos ahora que esto de aquí son residuos minerales. ¿Ok? Si estos de aquí son residuos minerales y rompe esta presa, entonces la tragedia es aún mayor. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a eh, tener pérdida de infraestructura, sino que vamos a acabar con todos los ecosistemas en esta zona. Y si estos residuos de mineral por A o B llegan hacia un río, ¿no? Y este río sirve para el consumo de una determinada ciudad, entonces estamos hablando de magnitudes mayores, ¿no? De problemas. Entonces, debemos reconocer nuestra responsabilidad, ¿sí? Dentro de lo profesional, dentro de la ética y debemos de saber que debemos actuar siempre, ¿no? Eh, bajo los criterios eh, de un buen desempeño como ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, hacer los ensayos que tenemos que hacer, determinar la obra como la tenemos que determinar, ¿de acuerdo? Aquí también podemos ver, ¿no? Ahí está medio lento, aquí. ¿No? Entonces, este suelo aquí, ¿qué suelo es este de aquí? ¿Qué tipo de suelo es? ¿Qué comportamiento tiene? Que yo voy a utilizar esta maquinaria. ¿Por qué utilizo esta maquinaria y no otra? Porque este suelo se comporta de una manera y necesita una máquina de este tipo, ¿ok?
¿Por qué he tenido que perfilar este talud de esta manera? ¿Sí? O cómo era este talud antes que yo he tenido que hacer un corte de esta forma, o qué talud es, o qué suelo es este que se mantiene de esta manera y que necesita este tipo de corte, ¿no? ¿Qué suelo hay debajo de los pavimentos? ¿Cómo los escogemos? ¿Qué, qué es lo que, qué características, qué propiedades buscamos, ¿no? En el caso de los pavimentos también. Igual aquí, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es este que no se sostiene y yo tengo que colocar un muro? ¿No? ¿Por qué la dimensión de este muro? ¿Qué tipo de suelo es este? ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? ¿No? No puede ser el mismo suelo o cómo voy a hacer, cómo voy a trabajar. Igual, ¿qué propiedades tenía este de aquí, este suelo? ¿Sí? ¿Qué ha sido necesario que yo coloque un suelo de refuerzo? O bajo qué solicitaciones va a estar este suelo que necesita este refuerzo, ¿no? Entonces, hay varias formas de interpretar y de enfocar nuestros estudios. Igual aquí, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer un muro anclado? ¿Hasta qué profundidad? ¿Qué suelo es el que estoy buscando? Este tramo anclado, ¿en qué suelo debe estar? ¿Qué características debe tener? ¿Por qué es que estoy haciendo esto? ¿Por qué es que es necesario y no un muro, ¿no? Como este, por ejemplo. Porque aquí nosotros tenemos una ferrovía que está transportando minerales. Entonces las cargas, las solicitaciones a las que este suelo aquí al interior está sometido son de consideración. Entonces yo debo de dotar a este suelo, reforzarlo de tal manera que no falle. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, entonces pasamos ya digamos hicimos unas generalidades, las aplicaciones de la mecánica de suelos, etcétera, y vamos a pasar a los temas que ya corresponden a los temas de esta primera semana. Y en esta primera semana nosotros nos centramos en el origen del suelo, ¿no? Entender cómo es que nosotros llegamos a estudiar el suelo hoy, ¿de acuerdo? Primero debemos reconocer que el origen del suelo, así como decía Terzaghi, viene de la transformación de las rocas, ¿no? Viene de la transformación de las rocas madre que están presentes en la naturaleza y que han pasado por diferentes procesos. Procesos químicos, físicos, biológicos, ¿no? Intemperismo de manera general. Y así se han ido descomponiendo, se han ido transformando, ¿no? Se han ido eh, disgregando y por acción de otros factores, como por ejemplo la gravedad, el viento, el agua, se han ido depositando en varios lugares. ¿Ok? Entonces, si el suelo tiene un origen en la transformación, en la descomposición, en la disgregación de las rocas, significa que está formado por diversas partículas, diversos tamaños de partículas de minerales provenientes de esas rocas, que se han ido acomodando naturalmente en diferentes depósitos de espesor variable, o sea, en diferentes estratos, en diferentes espesores de estratos. En nuestra configuración local, llámese nuestro país, nosotros tenemos la configuración de nuestros estratos. Si, por ejemplo, este de aquí es mi nivel de superficie, ¿no? Los estratos por debajo del nivel de superficie tienden a tener una configuración horizontal. ¿Okay? Y eso en nuestro caso nos sirve bastante porque hay muchas metodologías que nos permiten la simplificación cuando el suelo tiene esta configuración horizontal, lo que no ocurre en otras realidades, en donde por ahí la configuración de sus estratos tiene una cierta inclinación,
¿no? Si estamos hablando aquí, por ejemplo, de un nivel de superficie. Y eso depende justamente de dónde vienen los suelos, ¿no? Y nosotros podemos tener formaciones, por ejemplo, de este tipo, ¿no es cierto? Donde no son del todo horizontales, por el contrario, tienen una inclinación diferencial, ¿ok? Entonces ahí va a depender de justamente de dónde vienen los suelos, para tener una idea de cuál es ese comportamiento, cuál es esa condición debajo del nivel de superficie. Muy bien, si el suelo entonces es el material que resulta de la transformación de la roca madre, entonces significa que hay rocas de las cuales proviene el suelo. ¿Y cuáles son esas rocas madre? Las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, que probablemente los que han llevado el curso de geología han podido analizar y revisar y conocen la formación a través de las eras de todas estas rocas, ¿es cierto? Para los que por ahí de repente no llevaron el curso de geología, ¿no? Vamos a hacer solo en este un resumen del ciclo de formación de las rocas, ¿ok? Entonces, la roca pasa por diferentes procesos para formarse, ¿ok? Ahí ustedes, los que han llevado geología, mantengan sus conocimientos de geología. Aquí estamos haciendo un resumen de todo aquello que ustedes han visto, me imagino, durante un semestre. El ciclo de formación de las rocas es muy complejo, pero aquí nosotros lo simplificamos y lo resumimos en cuatro, eh, en cuatro momentos, ¿ok? Cuando, cuando ocurre el proceso de fusión, que es cuando la temperatura es tan alta que acaba derritiendo a la roca, ¿no? Y esta roca derretida nosotros la conocemos como magma y llega a la superficie a través de las erupciones volcánicas, ¿de acuerdo? Entonces, esta roca eh, que ha sido eh, expuesta a la superficie, ¿sí? Pasa por un proceso de resfriamiento y se solidifica, ¿ok? Este proceso es el proceso de cristalización. Esas rocas son llamadas de rocas ígneas. ¿Por qué? Porque son de origen eruptivo, de origen volcánico, de origen magmático, ¿sí? Y ahí están incluidas el basalto y el granito. Cuando estas rocas son sometidas a procesos de intemperismo de manera general, presión, temperatura, que altera la característica de la roca, ¿no? Que sufre un proceso de metamorfismo, ¿sí? Es que surgen las rocas metamórficas, ¿sí? De las cuales el mármol y la ardósia tienen un alto valor comercial, ¿sí? Por el hecho de cómo se encuentran en la naturaleza. Finalmente, estas mismas rocas pasan por un proceso de erosión, de intemperismo y tal, y por algunos agentes van acumulándose en otras zonas, ¿no? La lluvia, el viento, agentes externos provocan erosión eh, a las rocas que están expuestas en la superficie. Entonces, los sedimentos resultantes de ese proceso son arrastrados, como dije, por diferentes agentes, ¿no? Y depositados en los valles y en los océanos, ¿sí? Esa sedimentación natural, esa compactación, entre comillas, natural de las rocas, dan origen a las rocas sedimentarias, ¿ok? Y ahí tenemos las rocas típicas de cañones, cavernas, como el arenito y el calcáreo. ¿Okay? Entonces, aquí es un resumen del ciclo de formación de las rocas, porque al final el suelo proviene de la descomposición de esas rocas. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros vemos los tipos de roca, ¿no? Cómo se origina, algunas imágenes, ¿no? De las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que sucede en sí o cómo es que se forma el suelo a partir de la roca madre? Lo que sucede es que yo tengo en un primer momento, ¿no? La roca madre en esta condición, ¿sí? Luego pasa un tiempo,
¿no? Comienzan las lluvias, comienzan los cambios climáticos, la temperatura, etcétera, y esta roca con el tiempo comienza a sufrir alteraciones por diferentes agentes, por procesos químicos, por procesos físicos, por procesos biológicos, ¿ok? Y se van descomponiendo y formando esas capas que yo les decía que en nuestro ámbito local son en el sentido horizontal. ¿Qué es lo que sucede en sí? Lo que sucede es que nosotros tenemos la roca originaria, ¿sí? Que sufre una acción física, química, biológica, ¿no? Los cambios térmicos, la oxidación, las bacterias, etcétera, y acaba descomponiéndose. ¿No? Y como comienza a descomponerse, se comienza a disgregar, el agua llueve o hay un sismo y por gravedad comienza a bajar o el propio viento, ¿no? Comienza a transportar ese material descompuesto y comienzan a acumularse, ¿no? Y los materiales gruesos acaban acumulándose primero, porque son, digamos, por peso, caen primero, y luego los materiales finos, de repente, el viento los va llevando un poco más allá. Y ese proceso se repite nuevamente, porque a lo largo de las eras que han pasado, ¿no? Ocurre la sedimentación, la cementación de una nueva formación y luego nuevamente el intemperismo, ¿no? Va a actuar, ¿no? Otra vez en la acción física, química, biológica y esto se va repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que el suelo es un sistema de partículas. Es un sistema de partículas de diferentes tamaños, ¿sí? De diferentes tipos de minerales, ¿no? De la disgregación de las rocas, de diverso origen, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ese suelo que se forma aquí es un sistema de partículas que si juntamos las partículas unas entre otras, en esos contactos y en esos entre grandes y pequeños se originan también algunos vacíos, ¿no? Y dependiendo de la condición en la que estén, pueden esos vacíos estar llenos de agua o pueden estar llenos de aire, ¿de acuerdo? Entonces, el origen y la composición de los suelos viene de la desintegración, descomposición, transformación por agentes químicos, físicos, biológicos de las rocas que se transforman en el suelo que nosotros conocemos el día de hoy. Y ese proceso de, de descomposición, de transporte, de sedimentación y nuevamente a lo largo del tiempo ha ido formando los relieves, ¿no? Que nosotros conocemos el día de hoy. Y particularmente en nuestro ámbito local, nosotros tenemos una cadena montañosa que atraviesa todo nuestro territorio, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí nosotros podemos diferenciar, ¿no? Podemos ver que el origen del suelo, al provenir de las rocas, tienen una diferencia, por ejemplo, entre el suelo de la costa, entre el suelo de la sierra y entre el suelo de la selva, ¿no? En la costa nosotros tenemos un clima un poco más seco, no llueve, ¿no? No llueve. Y en cambio, en la región de la selva tenemos un clima tropical, ¿no? Con lluvias, con unas temperaturas diferentes, el suelo es un suelo tropical también, ¿no? Entonces nosotros encontramos de repente eh, materiales un poco más finos, más arcillas, materiales con contenidos orgánicos, con contenido de materia orgánica un poco más alto, ¿no? Siempre nos dicen que en taludes donde hay plataneros es porque hay bastante materia orgánica. Generalmente es así, ¿no? En el caso de la costa, por ejemplo, no tenemos ese tipo de condición. Y además nosotros, debido a las cadenas montañosas, también tenemos climas y microclimas dependiendo de la región en donde vayamos a trabajar. Bueno,
Aquí en todo caso se presenta un resumen, ¿no?, de todos esos procesos por los que pasa la roca madre hasta formar los suelos que conocemos el día de hoy. ¿Qué es el suelo entonces? De manera intuitiva ya lo hemos dicho. Es un conjunto de partículas, ¿sí?, de material, de partículas que pueden ser inorgánicas y orgánicas, porque dentro de esa composición también hay agentes biológicos, ¿no?, que son producto de la desintegración mecánica o de la descomposición físico-química, ¿no?, de las rocas, ya lo hemos dicho varias veces. Y esto nos lleva a tener una organización, ¿no? Estas partículas, ¿sí?, que están organizadas, digamos, ¿no?, en diferentes estratos, nos llevan a poder analizar, poder nombrar, poder caracterizar los diferentes tipos de suelo. Este suelo regular, ¿sí?, tiene ciertas características. La primera, que como ya les dije, lo primero que nosotros aprendemos en mecánica de suelos es que el suelo es heterogéneo. No existen dos suelos iguales, ¿no? También que el suelo no posee una relación lineal o única esfuerzo de formación. A pesar de que en algunos casos y para ciertas metodologías y para la aplicación de ciertas fórmulas, nosotros asumamos que sí. Pero de manera general el suelo no posee una relación lineal o única esfuerzo de formación. Son materiales no conservativos, quiere decir que recuerdan su historia. ¿Qué significa? Y eso nosotros lo vamos a ver también más adelante, pero un poco para tener una idea. Significa que el suelo, supongamos que nuevamente, este de aquí es mi nivel de superficie, ¿sí?, y yo tengo una porción de suelo aquí, ¿de acuerdo? Tengo una porción de suelo aquí. Esta porción de suelo aquí está sometida, ¿sí?, al peso de este estrato por encima de él, ¿ok? Supongamos que estamos hablando de un solo estrato de suelo, ¿de acuerdo? Entonces, este peso que está siendo ejercido aquí, el suelo, esta porción de suelo rojito, ya la conoce, ¿no? Toda su vida ha estado sometida a ese peso. Luego sucede que después de un tiempo, ¿no?, esta porcioncita roja que está aquí, ¿sí?, continúa aquí. Ahora el nivel de superficie está en este nivel, ¿ok? El nivel de superficie ahora está en este nivel y además han colocado una edificación, ¿ok? Si este peso de material que todavía queda y el peso de esta edificación que le estoy colocando es parecido a lo que el suelo ya había antes soportado, este suelo aquí ahora no va a sufrir grandes deformaciones. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrado a este peso. El suelo recuerda eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ahora esta edificación ya no es así, sino de este tipo, ¿no?, y yo le estoy entonces generando un esfuerzo mayor, entonces este suelo ya va a deformarse más, ¿no? Va a sufrir deformaciones mayores, porque ya digamos que es nuevo ese esfuerzo que le estoy colocando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, y eso lo vamos a ver más adelante también, cuando nosotros decimos que el suelo recuerda su historia, es básicamente por eso, porque ya en algún momento se ha deformado y ya sabe cuál es ese peso que le estaba siendo sometido, ¿no? Si en algún momento se excava o se cambia la configuración y lo que le estoy sometiendo ahora es parecido a lo que él ya conocía, entonces no va a sufrir grandes deformaciones. Son anisotrópicos, sus propiedades no son iguales en todas las direcciones, a pesar de que también, por simplificación, nosotros consideramos en algunos casos que así lo es, ¿no? El comportamiento real del suelo es controlado
o gobernado por juntas, fracturas, capas, estratos, espesores, etc. En casi todos los casos, la masa de suelo que interviene en un problema está bajo la superficie, ¿no? Y no puede observarse en su totalidad, eso ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, es necesario que yo tome muestras representativas del suelo verdadero, ¿sí? La mayoría de los suelos son muy susceptibles a alterarse debido al proceso mismo de esa toma de muestras, ¿no? Entonces, es importante que nosotros cuando hagamos la toma de muestras, lo hagamos de forma correcta para los ensayos que nosotros vamos a analizar. ¿Preguntas hasta aquí? La elaboración de calicatas, no entendí, Estefanía. No, se realiza en función a investigación, ¿no? En un estudio de mecánica de suelos, después de, primero haces un mapeo, qué tipo de suelo más o menos es, si hay estudios previos, etcétera. Y luego, dependiendo de la edificación y del área, la norma te dice cuál es el número de exploraciones que tienes que hacer y cuáles son esas exploraciones. Cuántas calicatas, cuántas SPT, cuántas perforaciones, cuántos conos, dependiendo del tipo de suelo. ¿Ok? En ese sentido, en el curso de Ingeniería Geotécnica, hay una parte de exploración geotécnica en donde prácticamente deben saberse la norma al revés y al derecho. Pero eso en el siguiente curso. Muy bien. Así como el suelo tiene ciertas características, nosotros también trabajamos bajo ciertos principios. ¿Ok? Y los principios que van a gobernar todos los temas que vamos a ver en este curso son los siguientes. Nosotros vamos a considerar que las partículas sólidas que forman esta masa de suelo son indeformables, que el agua que puede estar presente en los vacíos de este suelo es incompresible y que el aire que también puede estar presente en estos vacíos del suelo no pesa. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres criterios, ¿no? Perdón, esos tres principios nos van a guiar durante todo el curso. Voy a poner aquí el videito de esta composición del suelo, un poco para resumir lo que hemos visto hasta aquí. En verdad es bastante simple. A ver. Ya. A ver. Ah, ya. Entonces aquí tenemos la roca madre, ha pasado por todo ese proceso, ha ido formando, ¿no? Los diferentes horizontes y los diferentes estratos de suelo, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos una porcioncita de suelo compuesta por sólidos, agua y aire.
Muy bien. Entonces ahí estaban los principales minerales también que están presentes en una masa de suelo. Ahí vamos a regresar en principios. Aquí. Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿no? Qué es el suelo, qué características tiene, cuáles son los criterios o los principios, perdón, bajo los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los tipos de suelo, ¿no? Los diferentes tipos de suelo, y vamos a comenzar con una clasificación un poco más macro. Los suelos se dividen, ¿sí?, en suelos inorgánicos, suelos orgánicos y suelos de origen geológico secundario. ¿De acuerdo? Nosotros no trabajamos en este curso y no trabajaremos con los suelos orgánicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los suelos orgánicos tienen unas propiedades, no son constantes, son súper variables, ¿no? Entonces son difíciles de controlar y no trabajamos con suelos orgánicos. Nosotros trabajamos con los suelos inorgánicos, ¿ok? Y esos suelos inorgánicos son los que están constituidos por los diferentes tipos de partículas, etcétera, agua y aire. Pero esos suelos inorgánicos que se generan por la meteorización, alteración físico-química, mecánica de las rocas y son removidos por erosión, de acuerdo a su lugar de formación, nosotros los podemos clasificar en residuales o autóctonos o transportados o alóctonos, ¿no? Y suelos artificiales que no dejan de ser suelos transportados también. ¿Qué tipos de suelos son esos? Los suelos inorgánicos autóctonos son aquellos que se forman a partir de la alteración de las rocas in situ, ¿ok? O sea, permanecen por debajo del lecho sólido de la roca, ¿no? Si esta es la roca madre, ¿sí? Si este de aquí es la roca madre, este suelo está en la faldita de la madre, ¿no? Está por aquí. Se ha acumulado en esta zona. ¿De acuerdo? Los suelos transportados o autóctonos, perdón, o alóctonos, son aquellos hijos rebeldes, ¿no? La madre se quedó aquí, la roca madre se quedó aquí, y el, el suelo, ¿no? Agarró agua, agarró aire, agarró viento, agarró gravedad, lo que fuera, y se alejó, ¿no? Se fue de la falda de la roca madre y se acumuló, ¿no? Y es lo que forman los valles que nosotros tenemos varios en nuestro territorio nacional. ¿De acuerdo? Y los suelos transportados, que no dejan de ser, digo, los suelos artificiales, que no dejan de ser transportados también, son aquellos que no han tipo sido eh, propiamente de la descomposición de las rocas, ¿no? Por ejemplo, en varios distritos de la Costa Verde, ¿sí? Son producto, o el suelo es producto de la excavación en la época que se iba a hacer la obra de la vía expresa. ¿Okay? La vía expresa donde corre hoy el metropolitano, ¿sí? Antiguamente, y personas de mayor edad lo conocen como el zanjón también, ¿no? Porque no deja de ser una zanja grande. Entonces, toda la vía expresa, la gran parte de ella fue excavada para llegar a ese nivel. ¿De acuerdo? El proyecto era de ese tipo. Entonces, el material excavado, ¿dónde fue a parar? Fue a varios distritos que forman parte de la Costa Verde. Entonces, ese material fue transportado y depositado de manera artificial en otro lugar. Obviamente, ¿no? Compactado y tratado y todo lo demás. Entonces, son suelos transportados, ¿no? Pero son artificiales porque no son propios, ¿no? Nosotros los hemos creado, porque los hemos dejado ahí, los hemos compactado, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí viene la diferencia. Los suelos, los suelos inorgánicos, ¿sí? Son los que son formados por el crecimiento y descomposición de las plantas. Y como dije, nosotros no trabajamos con esos suelos. Es más, la mayoría de veces cuando llegamos a una obra o cuando llegamos a una carretera o una edificación, ¿no? La primera actividad, digamos, es la limpieza, ¿no? En el caso de carreteras es la remoción del material superficial, ¿no? Te levantas 40 centímetros, haces la limpieza, desbroce del material orgánico. ¿Okay? Cuando llegas a un terreno también levantas los 40 primeros centímetros que generalmente son de suelo inorgánico, ¿no? El pasto, las plantitas, etc. Entonces ahí comienzas a trabajar ya con el suelo inorgánico en sí, ¿de acuerdo? Y este cuadro, ¿sí? Este cuadro es importante también porque, digamos que explica, ¿sí? Y yo recomiendo la lectura, explica el origen, ¿no? De cada uno de estos suelos y cómo es que han sido formados, cómo es que han llegado a ser los depósitos naturales de suelo. ¿Ok? Generalmente y muchas veces, y parte de las preguntas de teoría que se desarrollan en evaluaciones, tienen que ver con algunos cuadros, resúmenes, como este, por ejemplo, en el que pueden salir varias preguntitas así sobre el origen, sobre el depósito natural de cierta u otra, eh, de cierto u otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, ¿no? El suelo inorgánico transportado por el viento, ¿no? Ahí tiene, la gradación es altamente uniforme, indistintamente si es estratificado o no, típicamente limo o arena, ¿no? O arena fina, pero con algunas veces la superficie está cubierta por una capa simple de grava fina. Ahí tienen toda la descripción de los depósitos naturales que podemos encontrar de acuerdo a la formación, los procesos por los que han sido transportados hacia el lugar donde ahora nosotros vamos a trabajar. Aquí, bueno, un cuadro también, ¿no? Un organigrama más o menos de la roca que ha sido expuesta, ¿no? Ha sido transformada a suelo residual y transportado y acumulado de diferentes maneras. Pasemos a lo que nos va a dar como base los conceptos para la próxima sesión. Nosotros hemos dicho que el suelo está conformado por partículas, ¿cierto? Y en el esquemita, en el videíto que vimos ahí que el suelo está conformado por partículas sólidas, ¿no? Minerales, por agua que está corriendo en los poros o adherido a las partículas y por aire, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que también dentro de las masas de suelo hay cierto contenido de materia orgánica, ¿ok? Imposible no haber. Pero nosotros hemos dicho, profesora, pero usted dijo que no vamos a ver suelos orgánicos. Correcto, no los vamos a estudiar. Nosotros consideramos a los suelos inorgánicos, ¿sí? Cuando este porcentaje de materia orgánica presente en esta masa de suelo es como máximo 5%. ¿Sí? Pasó de 5%, ya es materia orgánica y la debemos remover. ¿Ok? De lo contrario, entonces nosotros trabajamos con los suelos inorgánicos. ¿Ok? Que como hemos visto son un conjunto de minerales, ¿no? De una parte sólida y de una parte porosa o de una parte vacía, ¿sí? Que está llena de agua o está llena de agua y aire, ¿de acuerdo? Y como es complejo poder analizar de esta forma, ¿no? Poder saber cuánto de sólido hay, cuánto mineral hay, cuánto aire hay, cuánta agua hay en esta porcioncita de suelo, es que nosotros dividimos, ¿sí? Al suelo en tres partes, ¿sí? De acuerdo a su composición. Entonces nosotros tenemos una parte sólida, una parte líquida y una parte gasosa. ¿Ok?
¿Por qué hacemos esto? Porque la verdad es que queremos simplificar para poder entender al suelo. De esta manera resulta un tanto complicado. Entonces, yo necesito o yo lo idealizo al suelo a través de estas tres fases. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer cuál es el peso de la parte sólida, cuál es el peso de la parte líquida, ¿sí? ¿Cuál es el peso de esta parte, de esta fase gaseosa? Que ya lo sé, porque recuerdas que de nuestros principios básicos del suelo, ¿no? De los principios que nosotros trabajamos, el aire no pesa, ¿no es cierto? Entonces, este peso de aquí, yo sé ya que es igual a cero. Entonces, yo quiero saber también cuál es el volumen que ocupan los sólidos, cuál es el volumen que ocupa el agua, cuál es el volumen que ocupa el aire. ¿De acuerdo? Aquí yo voy a tener un volumen total y aquí yo voy a tener un peso total. Y yo voy a relacionar estos valores, ¿sí? Para encontrar parámetros propios del suelo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo encontrar, conociendo estos valores, yo puedo encontrar cuántos vacíos tiene, qué tan saturado se encuentra, cuál es el contenido de agua que tiene esta masa de suelo, cuál es la porosidad que tiene este suelo, cuál es el peso específico de este suelo, cuál es el peso específico saturado de ese, cuál es el peso específico de los sólidos de ese suelo, y así otros parámetros que son importantes para el desarrollo de mis dimensionamientos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Muy bien, entonces, dentro de de esta fase sólida, dentro de estas partículas minerales, hemos dicho que hay una serie, ¿no? Si estos son sólidos, por ejemplo, si estas son las partículas sólidas, nosotros vemos que hay partículas de diferentes tamaños, ¿cierto? Y en un primer momento, nosotros podemos agrupar estos tamaños de la siguiente manera. Nosotros podemos diferenciar entre esas partículas sólidas las gravas, las arenas, los limos y las arcillas, ¿sí? Y además, nosotros vamos a identificar o vamos a mencionar que las gravas y las arenas los conocemos como suelos granulares y los limos y las arcillas como suelos finos, ¿ok? O cohesivos, ¿de acuerdo? ¿Y de qué depende esa agrupación? Del diámetro medio de la partícula que compone a ese suelo, ¿no? Entonces, si yo identifico un diámetro mayor a 2 milímetros, diré que se trata de una grava. Si el diámetro medio de las partículas está entre 0.6 y 2 milímetros, entonces será una arena. Y así para ir disminuyendo el tamaño hasta las arcillas. ¿Por qué hacemos esta agrupación? Porque los suelos granulares tienen características y propiedades diferentes que los suelos finos, ¿sí? Y yo quiero conocer cuáles son las propiedades importantes en los suelos granulares y quiero conocer cuáles son las propiedades importantes en los suelos finos. Pero debemos de tener una consideración. Dime, Ricardo. ¿Sí? Buenas noches, profesora. Una pregunta con respecto a la presentación anterior, la PPT anterior. Ujú. ¿Por qué para el cuadro de grava, arena, limos, arcillas hay dos medidas? O sea, en y en rojito.
Por ejemplo, Ah, el negro para la ok. grava dice diámetros mayor a 2 milímetros y el rojito dice mayor a 4,76. Eso depende de la clasificación que estés utilizando y aquí, por ejemplo, se presenta quién es el que presenta esos datos, ¿no? En Lambe, por ejemplo, ¿sí? Lambe considera que las arenas están en los intervalos de 0,74 y 4,76, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos varias clasificaciones y varios autores que separan de maneras diferentes. Nosotros no hoy día, pero más adelante vamos a ver los temas de granulometría y vamos a trabajar en función a mallas y en los ensayos granulométricos están en función a unas normas. Entonces nosotros vamos a considerar los intervalos, ¿no? Que corresponden a esas normas. ¿Ok? ¿Me deja entender? Listo. Sí, profesora, gracias. De nada. Muy bien, entonces ahí nosotros vamos a tener discrepancias sí en algunos intervalos. Muy bien, pero lo que debemos identificar o lo importante que yo quiero resaltar en este punto al presentar los intervalos es que veamos aquí, por ejemplo, ¿no? Yo voy de 0,074 a 4,76 milímetros según Lambe para una arena. El intervalo entre estos dos valores es bastante extenso, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hacer, digamos, tener más o menos una escala, ¿sí? Yo puedo tener esta idea de una arena, de un barril, para decir que es una partícula de arena y de una moneda para decir que es una partícula de arcilla. Un profesor de la maestría nos dijo una vez, imaginen ustedes, si ustedes quieren saber cuáles, cuáles son los tamaños de partículas que pueden encontrar en un suelo, hagan el siguiente ejercicio. Y así nos decía. Imaginen el Maracaná. Nosotros vamos a imaginar el Estadio Nacional, que él nos hablaba de allá. ¿No? El Estadio Nacional, como está, es una partícula de arena. Ahora, ¿no? Decía, si mira encima de tu cuaderno, tienes los post-it, ¿no? Donde pones tus anotaciones. Ok, ese post-it corresponde a una partícula de arcilla. Entonces él decía lo siguiente. ¿Cuántos tamaños de partícula hay entre la medida del post-it y la medida del Estadio Nacional? Ese es el tamaño de partículas que tú puedes encontrar o la variedad de tamaños de partículas que tú puedes encontrar en una masa de suelo. Entonces tú dices que la variación de tamaño de partículas ¿no? Es un valor eh, grande. ¿Y lo ves aquí? ¿No? Lo ves en estos intervalos. ¿Sí? Estos intervalos van de 0,074 a 4,76. Entonces, tienes innúmeros diferentes tamaños de partículas. ¿Sí? En una masa de suelo puedes tener ese innúmeros diferentes tamaños. ¿De acuerdo? Por eso es que los agrupamos, porque si no sería demasiado complicado trabajar. Y así nosotros vamos entonces a trabajar con las mallas, como decía, y decir que, por ejemplo, las gravas van de la malla número 4 a la malla 3, o sea, de 4,75 milímetros a 75 milímetros. ¿Ah? Entonces, de 4 a 75, de que yo llegue a 4,75 hay un intervalo grande, ¿no? De diferentes tamaños de partículas. Entonces, ¿por qué agrupamos o por qué queremos identificar o por qué decimos gravas, arenas, limos y arcillas? Porque eventualmente, a futuro, nosotros queremos saber de esa masa de suelo que yo estoy analizando, cuál es el material que predomina en esa masa de suelo. Porque dependiendo del material que predomina en esa masa de suelo, va a servirme o no para la solicitación que yo le voy a colocar. ¿No? Si él tiene un material predominante que no es adecuado para la estructura que yo voy a proyectar, yo voy a tener que mejorar ese suelo y dotarlo de propiedades para que reciba la estructura que voy a colocar.
¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos conocer al suelo, ¿no? Y a las componentes que él tiene. Y la parte sólida está compuesta por las partículas, ¿sí? Por las partículas sólidas. El agua, ¿no? Y el aire. En el caso de las partículas sólidas es la que les da la propiedad al suelo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las gravas, tenemos las arenas, y dentro de las arenas, arenas gruesas, arenas medias, arenas finas, ¿no? Nosotros podemos identificar inclusive para quien ya ha trabajado en obra, ¿no? O ha podido ver las arenas gruesas y las arenas finas. Las podemos identificar visiblemente, ¿no? A primera vista. No sucede lo mismo cuando queremos identificar, por ejemplo, limos o arcillas, ¿no? Porque no podemos ver la partícula, ¿sí? Necesitamos un microscopio, ¿no? Para poder analizar porque el tamaño de partícula es de 0.002 milímetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante identificar y separar, ¿no? Agrupar para poder identificar cuál es el material que predomina en esa masa de suelo. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces decía que queremos identificar cuál es el material que predomina o qué es o por qué los agrupamos de esa forma? Porque dependiendo del material que está presente en el suelo, va a tener diferentes propiedades. ¿Ok? Y esas propiedades corresponden, ¿no? A las propiedades índice o las propiedades ingenieriles. ¿Ok? Cuando hablamos de propiedades índice, hablamos de propiedades físicas, tamaño, color, forma. Cuando hablamos de propiedades ingenieriles, ya son aquellas propiedades cuando le sometemos alguna solicitación. ¿Cómo es que va a responder? ¿Qué propiedades va a tener? ¿No? Como dije, las propiedades índices nos permiten darle nombre al suelo, ¿no? De acuerdo al tamaño, voy a decir que es una grava, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo al color, de repente voy a decir que es una grava arcillosa o algo así, ¿no? Eh, Permiten relacionar al suelo y establecer correlaciones de tendencias con sus propiedades ingenieriles relevantes. Sí, nos permite identificar al suelo, ¿no? Nos permite darle nombre, ¿no? Y generar, sí, tal vez especificaciones técnicas en función al uso que le vamos a dar a ese suelo, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, voy y digo, supongamos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero a principio, si yo voy y necesito material en una carretera, ejemplo más, es que las carreteras tienen eso de que sacamos varios ejemplos. Voy a hacer el pavimento, ¿no? Necesito la estructura del pavimento y necesito un material con ciertas características. Necesito una grava porque voy a hacer una cama drenante antes de colocar el pavimento. Entonces voy a necesitar una grava, ¿sí? Exacto, depende si es flexible o rígido, pero digamos que antes de colocar el pavimento voy a colocar una cama drenante, ¿no? Porque el nivel freático sube y baja y yo necesito canalizarlo, no quiero que llegue hasta el pavimento asfáltico, por ejemplo, ¿no? El pavimento flexible, y voy a colocar una cama drenante para controlar eso. Entonces necesito una grava, ¿sí? Con una especificación, con un tamaño específico de acuerdo al dimensionamiento de la cama drenante que yo voy a realizar, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, sí, voy a describir, ¿no? La especificación técnica de la grava que va a ser utilizada en la cama drenante debe tener las siguientes características, el siguiente diámetro promedio de la partícula debe ser tal, cual. Entonces, esas propiedades índices me permiten describir al suelo. La propiedad ingenieril que yo espero es justamente que como es una grava, va a tener una permeabilidad mayor, eso también vamos a ver más adelante, una permeabilidad mayor y va a permitir que el agua pase y que no llegue hasta cierto nivel y yo lo pueda
captar y llevar a desagües prudentes y ese nivel freático no llegue a mi superficie, a mi pavimento asfáltico, ¿no? Entonces, la aplicación es variada, ¿de acuerdo? Depende al tipo de obra, depende al uso que le vamos a dar. Las propiedades ingenieriles entonces se refieren ya al comportamiento de los suelos frente a las solicitaciones externas, ¿no? ¿Cómo se va a comportar ese suelo? Por ejemplo, cuando haga parte de la estructura de un pavimento, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar ese suelo cuando yo deba colocar una cimentación? Y esas propiedades se dividen en hidráulicas, mecánicas y de compactación, que son nosotros vamos a ir desarrollando semana a semana, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, entonces creo que podemos hacer nuestro, nuestra ayuda a memoria, ¿sí? En la que ustedes mismos pueden colocar aquí en la pantalla palabras, frases, algunos conceptos que nos ayuden a resumir qué es lo que hemos visto en esta segunda parte, que tiene que ver directamente con los temas del curso, que es el origen del suelo, ¿no? Entonces pueden colocar aquí, yo he puesto la palabra general suelo, ahí ustedes pueden colocar granulometría, ok, Terzaghi, podemos poner principios básicos, ok, los suelos son heterogéneos, correcto, ok, los tipos de suelo, correcto, trabajaremos con suelos inorgánicos, formación por sedimentación, el suelo proviene de la descomposición físico-química mecánica de las rocas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se nos está comportamiento mediante sus propiedades? Exacto, muy bien. Gravas, arenas, limos o arcillas, de acuerdo. Clasificación en 4 grandes grupos. Después vamos a ir ahondando en esa clasificación. Diagrama de 3 fases, excelente, ¿sí? Porque al final necesitamos simplificar para poder analizar. Fase gaseosa, líquida y sólida, excelente, ¿sí? De acuerdo a ello, nosotros vamos a encontrar los parámetros, ¿sí? Y vamos a, perdón, los valores de los pesos y volúmenes, esas relaciones, y encontrar parámetros que nos definan al suelo. Bien, creo que hemos resumido bien, ¿verdad? ¿O falta algo que se nos haya pasado? ¿Sí? Excelente. Dime, Ricardo. Profesor, una pregunta. Dígame. La PPT que tenemos en el Blackboard no es la misma que usted maneja, ¿verdad? La de usted es más Mm, extensa, mucho más extensa. sí, lo que pasa es que la PPT que está en el Blackboard es bastante genérica, ¿no? Pero yo a través de la delegada les voy a pasar todos los materiales que coloco aquí en la clase, Oh, ¿sí? gracias, Gracias, profesora. Sí, no, eso no hay problema, ¿no? Yo les paso el PPT para que lo puedan tener. Generalmente luego de la clase, ¿ok? Para que, bueno, generalmente para que puedan prestar atención a la explicación. Yo sé que algunos me piden antes para poder anotar también, ¿no? Dependiendo de los temas, no, en esta parte necesito que ustedes presten mucha atención y que anoten estas cosas. Entonces ahí se los paso antes, ¿ok? En este caso, como era la parte introductoria, no era necesario, ¿de acuerdo? Pero sí, por ejemplo, los PPTs que tienen los ejercicios que vamos a desarrollar, también se los voy a pasar para que los vayan leyendo.
¿De acuerdo? En eso no tengo ningún problema en pasar los PPTs. Aquí hay alguna lectura recomendada, ¿no? Algunos libros adicionales. Pueden leer el Lambe, ¿no? Los primeros capítulos. Hace ahí una... Lo bonito del Lambe es que es bien experimental, ¿no? Te acerca a casos, ¿no? Entonces, son interesantes. El libro de Terzaghi es bien pesado, ¿no? Esa mecánica pesada, ¿ok? Pero el Lambe sí es más amigable, más digerible para leer, así. Y bueno, también los libros de el Vadillo, que es la bibliografía de nuestro curso, ¿no? Y el Berry, que es también un libro interesante. ¿De acuerdo? Bien, eso en todo caso sería los temas que teníamos para tratar el día de hoy. La próxima semana ya entramos a desglosar el diagrama de fases, ¿no? A poder calcular ya el diagrama de fases también, hacer algunos ejercicios. Les agradezco su atención, su participación y su asistencia, ¿ok? A pesar que sentí que algunos se desilusionaron porque esperaban a Lucas y no a mí, pero no hay problema, ¿ok? Espero que las clases les sirvan de todas formas y bueno, todos los docentes estamos aquí para apoyarlos en su formación, ¿de acuerdo? Eh, Dime, Ronald. Uy, Profesora, se muy me fue la buenas. pregunta. Sí, dime. Estaba revisando mi correo y este curso tiene laboratorios, ¿verdad? En nuestro caso todo va a ser virtual, ¿no? O tenemos que inscribirnos o cómo se maneja ahí. Ronald, a la hora de la matrícula, tú debes haber escogido un grupo. Si has escogido el grupo 3, revisa en tu horario o revisa en tu aplicativo. Y si tú has, has escogido el grupo 3, los laboratorios son de forma virtual. Pero sí en tu matrícula, en tu aplicativo, eso de ahí yo no tengo cómo verlo porque a mí me sale un único grupo porque solo soy la docente de teoría. Entonces tienes que revisar porque el grupo 1 y 2 son de manera presencial, ¿ok? Ya, profesora, gracias. Y la primera hora De nada. no pude entrar y creo que se formaron grupos también, no solamente el grupo de WhatsApp, creo nada más, ¿no? ¿O cómo No, se trabaja ello? creo que solo grupo de WhatsApp. Los grupos de laboratorio ya los van a formar con el docente de laboratorio, ¿ok? Ya, Que en este perfecto. caso es el ingeniero Lucas Ludeña. Ya, mis, gracias, era todo. Listo, de nada. Cuídate, gracias. Gracias chicos, que les vaya súper bien. Nos encontramos el próximo viernes.